Consideremos un área A, ¿sí? Y un elemento diferencial área, un área chiquitita, que está por aquí, cuadradito, y consideremos dos ejes que están a 90 grados, son un eje Y y un eje Z. Z será la distancia de este elemento de diferencial área al eje Y, la distancia normal, digamos, la distancia en dirección Z, o sea, esto se mide en este eje, esta distancia se mide acá. Y por su parte, Y es la distancia de este mismo elemento diferencial de área con respecto al eje Z, o sea, esta distancia se mide en este eje, ¿no es cierto? Entonces, YZ es como si fueran las coordenadas en este sistema de este elemento. Entonces, se define como momento de área de segundo orden al producto de la superficie diferencial A por las distancias a los ejes. O sea, en este caso, el momento de área de segundo orden se denomina así, y Z, porque estamos refiriéndonos a los ejes Y y Z, será el producto de las dos distancias por el área, ¿sí? Diferencial área en este caso. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente, que es algo importante. ¿Cuándo da mayor este número? Esto es un número, porque esto es una distancia, esto es otra distancia, esto es un área, entonces esto en definitiva es una cuenta y es un número. ¿Cuándo da mayor? Bueno, cuanto más lejos esté este elemento diferencial área de los ejes, esto da mayor. O sea, si yo tengo este elemento, lo corro para acá, lo que voy a tener es la distancia Y se va a aumentar, y entonces si va a aumentar, esto va a aumentar. Entonces, cuanto más lejos esté este elemento diferencial área de nuestros ejes, entonces este número va a dar mayor. Bien, este diferencial momento de inercia de segundo orden se refiere a que nosotros estamos usando un elemento diferencial de área. Ahora, si yo quiero calcular el momento de área de toda la figura, o sea, de todo el área que yo tengo, lo que tendría que hacer es integrar en ese área, y entonces lo que tengo, la integral en A de I por Z diferencial área, es ese momento de área de segundo orden con respecto a los ejes Y y Z de este área A que tengo acá. Ahora bien, vamos a pensar lo siguiente, vamos a pensar que estos ejes Y Z van a dejar de ser perpendiculares, van a dejar de estar a 90 grados, y lo que voy a hacer es voy a agarrar este eje Y y lo voy a girar y lo voy a poner encima del eje Z. Entonces eso es lo que va a aparecer de aquel lado. Rotamos el eje Y con respecto al origen O, ¿sí? Entonces este eje Y va a hacer esto y va a ponerse en la misma dirección que Z. Eso es lo que pasó ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos calcular ahora un momento de área de segundo orden, lo que pasa es que los dos ejes están coincidentes. Entonces, esta distancia que antes era Z, bueno, ahora la distancia al eje Y también va a ser Y. Entonces yo tengo que la distancia al eje Z va a ser Y, pero como el Y está superpuesto sobre el eje Z, la distancia Z va a ser igual a Y. Eso es lo que quiero decir. Entonces, si uno quiere calcular ahora ese mismo momento, lo mismo que hicimos recién, bueno, Y es exactamente igual a Z, o idénticamente igual, entonces lo que tenemos es Y cuadrado acá. Entonces, con respecto al eje Z, o doblemente con respecto al eje Z, nuestro momento de área de segundo orden va a ser la integral de Y cuadrado diferencial área. Bien, entonces, del mismo modo uno puede realizar la otra operación, es decir, girar el eje Z, proyectarlo sobre el eje Y, y uno obtiene el momento de área de segundo orden con respecto al eje Y doblemente, ¿sí? El momento con respecto al eje Y es Z cuadrado, ¿sí? O sea, lo que pasa en ese caso es que la coordenada Y, la distancia Y, se convierte en la distancia Z, y entonces uno obtiene este resultado. Ahora bien, este concepto de segundos momentos de área tiene mucha aplicación en lo que es ingeniería estructural. En el caso de los ingenieros mecánicos, esto se ve en estabilidad 1, la parte de resistencia de materiales. En el caso de los ingenieros civiles, esto se ve en resistencia de materiales, la materia de resistencia de materiales. Se utiliza mucho para el cálculo de estructuras. Entonces, vamos a pensar en una viga, ¿sí? Es una viga de sección transversal rectangular que está apoyada sobre dos puntos, digamos, en este caso, está apoyada ahí. Y lo que hacemos es someterla a un momento de flexión, ¿sí? Agarramos esa viga y agarramos las puntas y la tratamos de doblar, ¿sí? Y lo que generamos
es esta situación. Le aplicamos un momento flector en los extremos de la viga. Entonces, si hacemos un corte en esta zona, ¿sí? Eso es lo que hicimos, una magnificación, y lo que se fue un corte en este lugar, ¿qué es lo que le está sucediendo a esta viga? Bueno, lo que está pasando es que en la parte superior al eje neutro, esto es neutral axis, ¿sí? En inglés, entonces en la parte por encima del eje neutro, al yo deformarla en esta dirección, la parte que yo saqué, esto yo hice como si fuera un diagrama de cuerpo libre, yo le saqué este pedazo, se lo retiré, y lo que puse acá en evidencia las fuerzas que ese pedazo le estaba haciendo en el corte que nosotros hicimos. Entonces, la parte por encima del eje neutro, este pedazo lo que hacía es comprimirla, ¿sí? Entonces lo que hacía es le hacía fuerza en dirección para dentro de la viga, ¿sí? Entonces esto es lo que generaba, una fuerza de compresión. Por el contrario, la parte que está por debajo del eje neutro, este que se marcó por acá, lo que pasaba es que en la porción de la viga que retiramos lo estiraba, lo trataba de arrancar, entonces le hacía una fuerza en la otra dirección, ¿sí? Entonces, se asume que esa fuerza es lineal, ¿sí? Es lineal y que es cero en la zona del eje neutro. Entonces pensemos en lo siguiente, vamos a definir un sistema de coordenadas de esa manera: x en dirección axial, o sea en dirección del eje axial, digamos, a lo largo de la viga, y en esta otra dirección, y z para abajo. Entonces vamos a llamarle a esa presión que hacía la parte que retiramos sobre la viga sigma x, ¿sí? Y entonces este momento flector que nosotros le habíamos aplicado lo podemos denominar m sub i, porque es un momento con respecto al eje y. Si yo digo agarro el eje y y hago un momento sobre el eje y, entonces bueno, esto se llama m sub i. Entonces, cuando vean resistencia de materiales o estabilidad 1, van a ver que la fórmula de la tensión axial, sigma x, que es nada más ni nada menos que esa presión que nosotros tenemos acá en una dirección por encima del eje neutro y en otra dirección por debajo del eje neutro, está dada por esta fórmula: la carga aplicada multiplicada por z dividido el segundo momento de área I sub i. Bien, entonces, la carga aplicada es una carga externa que yo le aplico a la estructura. Este I sub i es el segundo momento de área de la sección transversal. O sea, la sección transversal es integrar z cuadrado diferencial área. Z cuadrado es esta coordenada. Fíjense que la z, esta z que está multiplicando acá, hace que la función de tensión axial sea lineal, ¿sí? Lineal es esta forma que tiene acá de recta, es decir, cuando z vale 0, la tensión axial vale 0, es decir, que estamos ubicados sobre el eje neutro, en este lugar, ¿sí? Cuando z alcanza el borde máximo, fíjense que z apunta para abajo, cuando alcanza el borde máximo de la viga es por acá, bueno, este valor tomará un máximo valor, por supuesto, y lo mismo cuando lleguemos al borde, en este lugar, la parte de arriba, esto tomará un valor negativo, menos algo, ¿sí? Z es positiva para abajo. Entonces, esto es lineal, estamos de acuerdo, esto es una carga aplicada y esto es una propiedad de la sección transversal. La sección transversal no cambia, así que la propiedad sigue inalterada, eso es un número, esto es una integral doble. ¿Sí? Acá, esto es otra forma de que uno puede notar la integral doble, uno pone un solo símbolo integral, pero integra con respecto a un área, entonces se sobreentiende que es una integral doble, así que por ahí a veces aparecen los libros de esta manera expresada. Entonces, ¿cuándo toma el valor máximo la tensión axial? Bueno, pensemos que la carga no la cambiamos, dejamos la misma carga, no cambiamos la viga, o sea, la sección transversal se mantiene inalterada, ¿sí? Entonces no cambia este valor. Entonces z máximo, bueno, ¿dónde será? Bueno, será en este lugar. Z máximo es el máximo valor que puede adoptar la coordenada z sin salirse afuera de la viga. Entonces ese será nuestro máximo valor de la tensión. Entonces, pensemos un segundo. Si yo no cambio la carga, la tensión, ¿sí?, será menor, la tensión interna que tiene que resistir el material será menor cuanto mayor sea este número, ¿sí? Cuanto mayor sea el segundo momento de área. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuanto más parte de la sección esté alejada del eje en este caso el eje Y, con respecto al cual estamos tomando momento, cuanto más
sección o más parte de la sección transversal esté alejada de ese eje, mejor a la hora de resistir esfuerzos, ¿sí? Porque esto es mayor. Recordemos que cuanto más alejados estábamos del eje, mayor era el valor que nos daba este número. Entonces, por eso se utiliza mucho este tipo de perfiles, el perfil I. Y el perfil I uno lo va a ver orientado de esta manera en una estructura, o sea, en esa dirección uno tiene las alas así y el alma así, ¿sí? Y no al revés, uno lo ve de esta manera, ¿sí? Porque generalmente la flexión se da de esta forma, ¿sí? En esta dirección, y entonces el lugar donde nosotros tenemos más material alejado del eje de flexión es esta configuración y no esta. Entonces por eso uno ve las vigas en las estructuras, las ven paraditas y no acostadas, ¿sí? Entonces esa es una explicación acerca de ese fenómeno y se debe a este numerito que se calcula mediante integrales 2.